Mi viaje comenzó en un pequeño suburbio donde crecí soñando con triunfar en el mundo de los negocios. Fascinado por la tecnología, siempre creí que podía resolver problemas cotidianos. Después de la universidad, trabajé incansablemente para construir una startup especializada en equipos de vigilancia innovadores. La compañía creció y nuestro primer contrato importante con el Departamento de Defensa marcó el inicio de muchas empresas rentables. A medida que despegaba mi carrera, conocí a Laura en un evento de networking. Era una contadora encantadora con una risa contagiosa. Nos enamoramos rápidamente y nos casamos en un año. Nuestra hija, Elise, nació 2 años después, lo que nos trajo una inmensa alegría. Sin embargo, a medida que aumentaban las demandas de mi negocio, no noté la creciente distancia entre Laura y yo. La realidad golpeó duro después de nuestro divorcio. Cuando estaba cuidando a nuestra hija de 3 años, había ignorado las señales durante demasiado tiempo. La llamada de atención llegó en el funeral de mi abuelo después de su repentino ataque cardíaco. El día después del funeral, hice las maletas para Liv de la casa de mi madre. Mientras aseguraba a Elise en su asiento para el automóvil, le pregunté, ¿te gustaría quitarte los zapatos, cariño? Su adorable y predecible sí, por favor siempre me hizo sonreír. Le desabroché sus diminutos zapatos Mary Jane y, sabiendo que ella lo prefería, me quité los calcetines. Con los dedos de los pies retorciéndose de alivio, le hice cosquillas en los pies. Ella se rió y pateó, un juego que ambos apreciábamos. Me di cuenta de que habíamos pasado más tiempo juntos y ambos atesorábamos estos momentos. No fue lo mismo con Laura. Antes de que pudiera detenerme en eso, mi angelito interrumpió mis pensamientos. ¿Papi?, preguntó Elise mientras colocaba sus zapatos en el banco a su lado, metiendo cuidadosamente cada calcetín dentro del zapato correcto. ¿Qué pasa, Pumpkin?, pregunté amablemente. Cuando ella no respondió de inmediato, la miré a los ojos. ¿Por qué mamá ya no nos ama?, ella preguntó simplemente. Me quedé atónito y la miré fijamente, momentáneamente sin palabras. Cariño, tu mamá nos ama a los dos. Especialmente tú, dije despacio. Ella te ama más que a nada en el mundo. Un breve destello apareció en sus ojos, pero rápidamente se desvaneció. Pero ella no quería venir a despedirse del abuelo, dijo lastimeramente. Solo pude repetir lo que Laura me había dicho. Ella tenía que trabajar. Cariño, dije. Consideré explicarle sobre la cuenta principal que manejaba Laura, pero era demasiado compleja para una niña de 3 años. Mamá estará allí cuando lleguemos a casa, cariño, dije. Cel te estará esperando. ¿Ella también tiene que trabajar de noche?, preguntó Elise. Comencé a decir que no, pero explicar las salidas nocturnas de Lourdes con amigos generaría más preguntas. No, nena, dije. Creo que mami casi ha terminado con su gran proyecto. Ella tendrá más tiempo para nosotros pronto. Necesitaba terminar la conversación. Fue demasiado doloroso. Abroché el asiento del automóvil, la besé y cerré la puerta 20 minutos después. Ella estaba dormida en el asiento trasero mientras conducía por la interestatal. Elise durmió, pero yo no pude. Sus tristes palabras volvieron a resonar en mi mente. Si ella se dio cuenta, no fui solo yo. Laura había insinuado tanto la última vez que le pregunté por qué salía tan a menudo. Llegamos a casa al atardecer. Laura estaba de hecho en casa. Elise corrió escaleras arriba, emocionada de contarle a su madre sobre los primos que conoció. Lo seguí, consumido por los oscuros pensamientos que se habían arraigado en el camino a casa. ¿Por qué mi esposa pasaba tanto tiempo en el trabajo o con sus amigos? Encontré a Laura en su tocador, maquillándose en ropa interior. Ella me dio un beso en la mejilla y me di cuenta de que no podía recordar la última vez que me dio un beso apasionado. Me senté en la cama mirando. Elise intentó hablar con ella, pero Laura apenas respondió.
Incluso Elise se dio cuenta y finalmente fue a su habitación. Laura seguía arreglándose el cabello y el maquillaje. ¿Qué pasa, Laura?, pregunté, luchando por controlar mis emociones. Tenía el estómago apretado y sentí una oleada de sangre por el cuello. ¿A qué te refieres, cariño?, ella respondió, concentrada en su máscara. ¿Hemos estado en casa 10 minutos y ya estás corriendo?, dije bruscamente. Ella hizo una pausa, mirándome con impaciencia. Cariño, sabes que salgo con las chicas los viernes por la noche, dijo, sonando cansada de la conversación. En realidad, respondí sarcásticamente, sales los sábados, algunos domingos, la mayoría de los miércoles y casi todos los viernes. A veces es como una larga noche de fiesta. Elise había ido a su habitación y cerré la puerta de nuestra habitación. Dándome la vuelta, vi a Laura de pie y mirándome inexpresivamente. Me acerqué, tomando sus manos entre las mías. Laura, dije, tratando de mantener la voz firme. Elise me preguntó por qué ya no nos amas. Tengo que hacer la misma pregunta. Los ojos de Laura se entrecerraron, una identificación de letrero cruzó una línea, pero seguí adelante. ¿Todavía me quieres?, pregunté. Ella no respondió al principio, luego se ablandó y se apoyó contra mí. Por supuesto, cariño, dijo en voz baja. Te amo más hoy que cuando nos casamos. A pesar de sus palabras, me sentí incómoda. Ella estaba feliz, pero no ahora. Entonces quédate en casa esta noche, cariño, dije, tratando de mantener la voz firme. Laura suspiró, acariciándome el pecho. Podemos acostar a Elise temprano, sugerí. Bueno, apaga las luces, abre esa botella de vino y puedes ponerte la camisola de encaje negra que te compré para el día de San Valentín. Su cuerpo parecía estar de acuerdo hasta que mencioné la camisola. Luego se puso rígida y trató de retroceder. Sostuve sus muñecas firmemente. Laura, dije. ¿Me estás engañando? La observé de cerca y vi un parpadeo en sus ojos, un endurecimiento en las esquinas. Su pulso corrió bajo mis dedos, confirmando mi sospecha. No seas tonta, protestó ella. Nunca podría amar a nadie más que a ti. Ella se inclinó hacia mí, besándome el cuello, pero con cuidado de no ensuciarse el pelo. Sentí un escalofrío en la espalda. Laura me dio unas palmaditas en los brazos y miró el reloj. Voy a llegar tarde, dijo. Les prometí a las chicas que no lo estaría. Quizás mañana por la noche. Laura, necesitamos tiempo, le respondí, aumentando mi molestia. Diles que irás en otro momento y pasarás esta noche con nosotros. Por favor. Ella se apartó y se dirigió al armario en busca de una falda corta. No puedo decepcionar a todos mis amigos, protestó ella. ¿Por qué querrías que lo hiciera? ¿Por qué querrías decepcionarnos a mí y a tu hija? Le devolví el disparo. ¿Ya no importamos? Sus ojos se entrecerraron de ira. Te lo dije mañana, ella se quebró. Tengo derecho a tener tiempo para mí sin que me asfixies. No soy tu esclava. Discutimos más. Laura insistió en que era un miembro libre e independiente de nuestro matrimonio y que haría lo que fuera necesario para relajarse después del trabajo. Le recordé que siempre había tenido mucho espacio, señalando que nunca protesté cuando volvió a trabajar después de que naciera Elise. Apoyé su carrera y estaba orgullosa de sus logros, a pesar de que mis ingresos eran suficientes para que viviéramos bien sin que ella trabajara. Pero no entendía por qué su trabajo y sus salidas nocturnas tenían prioridad sobre las necesidades de nuestra familia. Me puse sarcástica con las chicas, lo que la enfureció más. Ella preguntó de qué la estaba acusando, y me fui antes de decir algo de lo que me arrepentiría. Bajé las escaleras para refrescarme en el sofá, luchando con la necesidad de evitar que ella saliera, pero sabiendo que no podía. Cuando ella bajó las escaleras, yo estaba más tranquilo. Intercambiamos miradas.
Ella era desafiante y yo estaba en conflicto. Laura, dije. Por favor, no hagas esto. Mi voz era más profunda de lo habitual. Se detuvo en la puerta y luego la abrió. Laura, repetí con más firmeza. Os amo. Por favor, no nos hagas esto a mí y a Elise. Miró hacia atrás, inexpresiva, luego cruzó la puerta y la cerró detrás de ella. Elise bajó corriendo las escaleras, abrió la puerta y vio desaparecer el auto de su madre. Cerró la puerta, caminó rápidamente hacia el sofá, se subió a mi lado y miró fijamente la puerta, esperando que Laura regresara. Después de un momento, ella se subió a mi regazo y nos abrazamos durante mucho tiempo. Luego la llevé a la cocina a hacer sándwiches. Fue un fin de semana tenso entre Laura y yo. Llegó a casa temprano el sábado por la mañana y pasó la mayor parte del día con una fuerte resaca. Después de lidiar con su mal genio, Elise y yo fuimos al parque y no regresamos hasta después de la cena. Laura estaba furiosa y nos acusó de abandonarla. Te trajiste esto a ti mismo saliendo y abandonando a Elise. Dije. Acostúmbrate a que pasemos tiempo a solas y lo disfrutemos. Enfréntalo civilizadamente o cállate. Laura se sorprendió por mi tono y se quedó callada, concentrándose en Elise por el resto de la noche. Esa noche traté de iniciar la cercanía, pero el malestar estomacal de Laura nos obligó a detenernos. A la noche siguiente ella no respondía por completo y dejé de ducharme para calmarme. El lunes, salí de la casa antes de que Laura se despertara, lo que la obligó a manejar la rutina matutina de Elise, que no le gustaba. Antes del living, activé un equipo de vigilancia en el sótano que grabó todas las conversaciones telefónicas e interceptó llamadas celulares dentro de los 150 pies. Esto no era estrictamente legal, pero era para mi tranquilidad. Las cámaras de vigilancia ya cubrían casi todas las habitaciones de la casa para monitorear a las niñeras y al ama de llaves. Confiamos en ellos, pero seguimos una política de confianza pero verificación. Reflexioné que no habíamos necesitado una niñera durante meses y me pregunté si valía la pena el costoso sistema. Me metí dentro de la valla alta de alambre que rodeaba el nuevo campus y estacioné en la oficina comercial. La cerca y el alambre de púa se agregaron después de que obtuvimos nuestro primer contrato con el Departamento de Defensa hace 3 años, seguido de 2 acuerdos más rentables. Estacioné y me senté en el auto, dividido entre mi corazonada de que Laura era infiel y mi falta de pruebas concretas. Ver a Bill Sanders, uno de mis primeros empleados, me sacó de mis pensamientos. Lo saludé, agarré mi Palm Pilot y mi maletín, y miré el logo en la pared. Industrias Ma. Ese soy yo. Mark Archer. A los 34 años, era director ejecutivo y presidente de una corporación pequeña pero próspera. Comenzamos como fabricante de herramientas hace 12 años, luego encontramos un nicho en la fabricación de soportes de motor para cámaras de seguridad domésticas. Construimos una reputación de equipos de vigilancia de calidad entre los investigadores privados. Hace 8 años, adquirimos una empresa que fabricaba cámaras compactas a color con un impresionante zoom óptico y comenzamos a vender el paquete completo en todo el estado y en línea. Luego adquirimos varias agencias privadas de investigación, formando una división llamada Asociados de Información y Vigilancia, y abrimos sucursales en otras 3 ciudades. A Ma Industries le iba bien, pero mantenía un perfil bajo en mi oficina. Firmé documentos de rutina sin revisarlos, una tarea que manejaba mi eficiente secretaria, la gerente de oficina Maggie. A menudo me burlaba de ella llamándola radar y respondía con una broma sobre el coronel Potter. Maggie era indispensable y la oficina funcionaba sin problemas, gracias a ella. Para evitar que se jubilara, le pagué tanto como a nuestros vicepresidentes, un hecho que ella sabía, pero ellos no. Maggie, le dije mientras traía mi primera taza de café, ¿podrías pedirle a Carl Winters que viniera a verme? Claro, respondió ella, con curiosidad. ¿Puedo decir por qué? Negué con la cabeza, pero luego reconsideré que Maggie había sido como una segunda madre para mí desde nuestros primeros días en el almacén renovado.
Solo dile que necesito convertirme en cliente, le dije lentamente, evitando el contacto visual. Ella hizo una pausa, luego dijo en voz baja, lo siento mucho, Mark, y se fue rápidamente. Me pregunté qué había sentido. Carl dirigía nuestra división de vigilancia e investigaciones privadas, y Maggie había entendido mi solicitud sin necesidad de más detalles. ¿Qué pasa, Mark?, preguntó Carl, cerrando la puerta mientras le indicaba que lo hiciera. Él bebió su té mientras yo luchaba por comenzar. Carl, creo que Laura podría estar metiéndose en algo de lo que arrepentirse, dije lentamente, eligiendo mis palabras con cuidado. Ah, mierda, Mark, respondió abatido. Lamento escuchar eso. Los dos respiramos hondo. Carl dejó su taza, mirándose las uñas. Bueno, dijo después de una pausa, tenemos todo lo que necesitamos averiguar. Traeré algunas temperaturas para liberar a nuestros mejores muchachos. ¿Puedes darme su horario de trabajo, número de celular, inicios de sesión en la computadora, números de tarjetas de crédito, cosas así? Asentí. Inicialmente, pensé en objetar el uso de nuestro equipo interno, pero me di cuenta de que Carl quería lo mejor en el caso. Acerqué mi maletín. Habiendo pasado el domingo copiando los números de cuenta de Laura y otra información necesaria, Carl me configuró como cliente de pago de asociados de información y vigilancia, usando mi cuenta corriente personal para mantener satisfechos a los auditores. Discutimos cómo rastrear a mi esposa para ver a dónde fue, con quién estaba y qué hicieron. Me sentí culpable, pero me di cuenta de que era necesario. Después del dolor del fin de semana y la creciente alienación de Laura, necesitaba respuestas. Si ella no estuviera dañando nuestro matrimonio, nunca sabría sobre la vigilancia y tal vez incluso podríamos ver a un consejero matrimonial. Pero si ella era infiel, tenía que saberlo. Al mediodía, el equipo de Carl había pinchado a Lourdes Lexus en su oficina del centro usando mi llave ya que mi nombre estaba en el título. Instalaron un micrófono debajo del asiento del conductor, transmitiendo en un radio de 1 milla y un rastreador GPS en el maletero. Carl asignó a 7 de sus mejores empleados y 5 vehículos de alquiler a la tarea, asegurándose de que fueran confiables. También contrató a un profesional independiente para comenzar en la firma de contabilidad de Laura la próxima semana. Carl me aconsejó que me mantuviera al margen y dejara que su equipo se encargara de todo, lo que me hizo sentir peor. El hecho de que existieran procedimientos estándar para esto hizo que pareciera aún más deprimente. Ofreció interrumpir cualquier aventura inminente o reunir pruebas para un juicio de divorcio. Elegí interrumpir, queriendo que mi esposa volviera. Me pidió que mantuviera las cosas normales con Laura y prometió informarme en los momentos críticos. Esa noche, llamé a Carl desde el sótano después de escuchar interceptaciones de teléfonos celulares que no eran legales pero que yo sabía. Carl respondió al segundo timbre. ¿Carl?, pregunté, con la voz llena de emoción. Oh, caramba, dijo. ¿Qué ha pasado? Su preocupación era clara. Respiré hondo para estabilizarme. ¿Conoces las intercepciones de teléfonos celulares y fijos que instalamos cuando construimos la casa?, pregunté. Sí, lo siento, no pudimos configurar el monitoreo remoto hoy. No te preocupes, Carl. Solo hay 24 horas en un día. Correcto. De todos modos, grabé una conversación entre Laura y un chico llamado Brian alrededor de las 7:00 p.m. Brian habló sobre atornillarle los sesos a Laura de nuevo pronto. Quería llorar, pero me contuve. Mi cuerpo se sentía entumecido y me dolía el pecho. Laura estaba teniendo una aventura y no podía entender por qué. Me tragué el nudo en la garganta. De todos modos, Carl, continué, esto cambia nuestro enfoque. Llamaré a Pete mañana para iniciar el proceso de divorcio. Necesitamos reunir todas las pruebas que podamos. Peter Robinson, el abogado de nuestra compañía y mi abogado personal. Sí, Mark, lo siento, dijo Carl lentamente. No tengo palabras para decirte cuánto lo siento. Gracias, Carl,
respondí, sintiéndome un poco más fuerte. Pero depende de Laura. Mi hija y yo somos las víctimas aquí, y no entiendo por qué hizo esto. Me reenfoqué. Vale. Estábamos trabajando en una dirección diferente ahora. Te veré en la oficina mañana por la mañana, ¿de acuerdo? Claro, Mark, él estuvo de acuerdo. Oye, tómatelo con calma esta noche, ¿de acuerdo? No hagas nada de lo que te arrepientas, agregó seriamente. Me estaba advirtiendo que no dañara a Laura. Estoy bien, Carla, dije. Escuché The Intercept hace 3 horas y lo superé. Hice una pausa. Pero no dormiré con ella esta noche ni nunca más. Tendré que inventar alguna excusa, pero no puedo acostarme con alguien que me traicionó. Sé que complica la investigación, pero simplemente no puedo. Está bien, dijo Carl con dulzura. Puede llevar más tiempo, pero las personas que engañan piensan que son más inteligentes que los demás. Creen que pueden ocultar su aventura, pero son predecibles y fáciles de rastrear. Me quedé en silencio. Aguanta ahí, jefe, continuó Carl. Saldrás de esto más fuerte, pase lo que pase. Sí, lo haré, respondí, aunque no lo creía. Todo lo que veía por delante era sufrimiento y humillación para mí y mi hija. Ni siquiera había empezado a pensar en la angustia que le causaría. De acuerdo, Mark, llámame si necesitas algo. Incluso si es solo para hablar. Le dije que lo haría. Apagué mi teléfono y activé el equipo de intercepción nuevamente para captar más comunicaciones entre Laura y su amante. Dormí en el dormitorio de invitados, diciéndole a Laura que tenía la garganta seca y congestión que podría hacerme roncar. Ella estuvo de acuerdo rápidamente, sin interés. También mencioné que estaría más cerca de Elise si nos necesitara, pero Laura simplemente se encogió de hombros y regresó a su revista. La reciente enuresis de Elise, un problema emocional, no le preocupaba. A la tarde siguiente, Carl me dio un informe preliminar. El amante de Laura era Brian Colliere, un ejecutivo de contabilidad en su oficina. Fue uno de los 3 supervisores de división. Al igual que Laura, estaba casado, tenía un hijo de 9 años y una hija de 7. Su esposa, Pamela, era agente de seguros a tiempo parcial. Brian tenía 38 años, era más alto pero más delgado que yo. Había sido boxeador aficionado en mi adolescencia y todavía levantaba pesas un par de veces a la semana. Mr. Collier, como se ve en la foto que encontró Carl, parecía más un corredor que un atleta. Puede que algunos lo consideren guapo, pero no excepcionalmente. Me preguntaba qué atrajo a Laura a romper nuestros votos por él. Carl sobornó a un contacto de la compañía telefónica para obtener un historial de 2 años de los registros telefónicos de Laura. Un análisis rápido mostró algunas llamadas iniciales entre ellos, que aumentaron a semanales hace unos 6 meses, y ahora a diarias, generalmente por la noche o temprano en la mañana. Carl notó. A menudo hablaban después de que me iba a trabajar y cuando estaba en el sótano levantando pesas. ¿Sabes qué pasó alrededor del momento en que se dispararon las llamadas?, preguntó Carl. Su actitud profesional hizo que fuera un poco más fácil de manejar. Me recosté pensando que ella fue a un seminario de capacitación en Chicago un par de semanas antes de que aumentaran las llamadas. Recuerdo haberla llevado al aeropuerto, y Brian estaba allí subiendo al mismo avión. Ese seminario podría ser el comienzo de esto, dijo Carl. Demasiadas cosas apuntan a ello. Yo tampoco creo en las coincidencias, estuve de acuerdo. Carl revisó su blog de notas. Eso es todo por ahora. Obtuvimos copias digitales de toda la actividad de las tarjetas de crédito durante el año pasado, gracias a sus cuentas conjuntas. También revisaremos sus registros bancarios hoy y le informaremos lo que encontremos. Me impresionó el volumen de información que habían recopilado en solo 2 días. ¿Cómo conseguiste todo eso sin mi autorización?, pregunté, preguntándome si debería confrontar a los bancos y compañías telefónicas por divulgar información privada tan fácilmente.
Carl sonrió. ¿Autorizaste todo? Él dijo. Levanté las cejas cuestionando. Él se rió entre dientes. Jefe, no sabes lo que estás firmando cuando Maggie te da un montón de papeleo. Tuve que sonreír y asentir. Solía confiar en Maggie casi tanto como en mi esposa. Ahora Maggie tenía el primer puesto. Está bien, dije, levantando las manos en señal de rendición. Sal y pelea con los chicos y chicas malos, le dije. Para el jueves, Carl y su equipo habían reunido una gran cantidad de información sobre mi esposa y su nueva pareja. 2 investigadores enviados a Chicago encontraron a varias personas que recordaban a Laura y Brian siendo muy cercanos en el seminario. Un recepcionista pensó que estaban casados hasta que notó sus diferentes apellidos. Varios empleados del hotel los recordaron como visitantes frecuentes de los salones que llegaban a sus habitaciones temprano en la mañana después de beber en exceso. El gerente de la sala tuvo que pedirles 2 veces que atenuaran su comportamiento subido de tono. Los investigadores de Carl estaban negociando con el hotel para ver si las cintas de las cámaras de seguridad aún estaban disponibles y podían obtenerse por una tarifa, probablemente involucrando un pago por debajo de la mesa. Asentí, entendiendo su implicación. Un agente independiente comenzó a trabajar en la oficina de Laura antes de lo esperado e informó que Brian y Laura eran un elemento. Su jefe mutuo sabía sobre la aventura y les había advertido que la mantuvieran fuera del lugar de trabajo. Laura ya había perdido un aumento de mérito debido a un bajo desempeño relacionado con su conducta. Anoté esto para mi abogado, ya que indicaba que la compañía no hacía cumplir estrictamente sus cláusulas morales. El profesional independiente, que trabajaba en nómina, ya había obtenido copias de los registros de pago de Laura y Mr. Collier, junto con su información de tiempo y asistencia. Parecía que se tomaban 1 o 2 tardes a la semana para su cita. Los datos de las tarjetas de crédito mostraban que Brian Collier era un tacaño, ya que Laura pagaba la mayoría de las habitaciones de motel en las afueras de la ciudad, lo que indicaba lo barato y de mal gusto que era su aventura. El grupo de amigas de Laura, a quienes decía conocer por la noche, eran en su mayoría mujeres solteras o recién divorciadas que buscaban hombres. Aunque Laura les juró guardar el secreto, todas menos una, Katy, se apresuraron a proporcionar detalles a los investigadores. Por un soborno de 0-100, dieron fechas, lugares y horarios de las reuniones de Laura y Brian. La mayoría de estas mujeres no habían visto a Laura en 2 meses. Katy, sin embargo, llamó a Laura inmediatamente después de ser interrogada, alegando que no había revelado nada. Katy estaba furiosa, pensando que no era razonable y rencoroso que yo revisara a Laura. Ella sospechaba que era yo. Katy tenía un historial de participación en tales asuntos, habiéndose divorciado 2 veces por infidelidad. Tenía fama de seducir a hombres casados y había sido nombrada en casos de divorcio. A pesar de no trabajar en el mismo edificio que los demás, de alguna manera se había unido al grupo de Laura y parecía estar alentando la aventura. Carl había clonado el teléfono celular de Laura, asegurándose de que los sobornos de $100 mantuvieran calladas a las otras mujeres. Le aseguraron a Laura que no habían divulgado nada. Laura solo sabía que alguien estaba haciendo preguntas, pero creía que sus amigos estaban protegiendo su secreto. Me sorprendió la cantidad y calidad de información que el equipo de Carl había recopilado tan rápidamente. Brian y Laura eran aficionados, mientras que Carl era un profesional. No tuvieron ninguna posibilidad el resto de esa semana y las 2 siguientes estuvieron tranquilas en casa. Laura canceló todas sus salidas excepto las del viernes por la noche, y los agentes de Carl confirmaron que las mujeres iban a clubes, bailaban con cualquiera que se lo pidiera y luego se iban a casa. Brian se quedó en casa con su familia. Un informe sugirió que su esposa no estaba contenta con su repentino cambio de hábito. Me sorprendió lo breve que fue el efecto de los investigadores interrogando al grupo. Parecía que Laura y Brian eran arrogantes, pensando que podían continuar como antes. 3 semanas después de que los investigadores contactaran al grupo del viernes por la noche, las interceptaciones de teléfonos celulares se volvieron más frecuentes y explícitas.
Laura y Brian pensaron que todo había saltado por los aires y que yo estaba inconsciente. Durante este tiempo, casi me mudé por completo al dormitorio de invitados. Apenas podía soportar besar a Laura en la mejilla y me negué a tener sex con ella, a pesar de sus insinuaciones. Leí a Elise todos los libros de su biblioteca y compré más para leer con ella. Desarrollé una tos seca que sonaba áspera, dando una excusa para dormir lejos de Laura, quien no lo cuestionó. El equipo de Carl notó que las conversaciones nocturnas por teléfono celular entre Laura y Brian habían aumentado. El tercer miércoles, acordaron reunirse en su motel barato habitual. El equipo de Carl estaba listo para atraparlos, y mi abogado, PT, me había preparado. Hice arreglos para que Mandy, una vecina de 16 años, cuidara a Elise esa noche. Laura, te dije, por favor, no salgas esta noche. Me quedé en la sala de estar cuando ella estaba a punto de irse. Por favor, Laura, te supliqué sinceramente. No quería que ella me engañara. Mark, ella chasqueó, luego se ablandó. Mira, no pasa nada, Mark. Solo salgo a tomar algo y tal vez bailar un poco. Eso es todo, dijo con una mirada convincente. Ella me abrazó, tratando de persuadirme. Laura, dije impulsivamente, sé que vas a conocer a alguien esta noche. No puede significar tanto para él como para Elise y para mí. Por favor, no te vayas. Ella retrocedió, sospechosa. ¿De qué hablas?, preguntó indignada. Era una buena actriz. Solo lo sé, insistí. Me estás engañando a mí y a Elise, y no es justo. Se relajó un poco, pensando que solo tenía sospechas. No te estoy engañando, dijo con firmeza. Estoy cansado de estas acusaciones. Sigue así y tal vez encuentre a alguien que se encargue de mis necesidades. Aparté la mirada para ocultar mi repentina rabia. Laura, dije, luchando por hablar a través de mi enojo. Ni una palabra más, dijo con fuerza. Nunca te he engañado, no lo hago ahora y nunca te engañaré. ¿Eso te satisface? Ella caminó enojada hacia la puerta. Poniéndote una chaqueta ligera. Noté que no llevaba sostén y no vi líneas de bragas debajo de su minifalda. Laura, te dije con más calma, si alguna vez me engañas, eso termina el matrimonio. Recuerda de lo que hablamos cuando Georgia y Sam rompieron el año pasado. Su mano se detuvo en el pomo de la puerta por un momento. Te lo dije, dijo ella, con la voz controlada pero condescendiente. Te juro que no quiero a ningún hombre, pero tú y yo nunca lo querremos, dijo ella. Ahora llego tarde y tengo que go, agregó con firmeza. Sin mirar atrás, abrió la puerta y se fue. 20 minutos después, me uní a Carl y a 3 de sus mejores operativos en la habitación contigua a donde Brian y Laura pronto se asustarían por mis protestas y el interrogatorio de los amigos de Laura. Brian y Laura conducían al azar, tratando de ver si lo seguían. Los dispositivos GPS confirmaron que nadie lo seguía. Carl supo de la reserva del motel casi de inmediato porque le habían pagado al recepcionista para que nos informara. Como sabíamos su destino, no había necesidad de rastrearlos. De ser necesario, Carl habría usado varios autos para seguirlos sin ser notado, con la ayuda de los dispositivos GPS en sus autos. Poco después de que llegué, Laura y Brian se detuvieron en el motel casi simultáneamente y se estacionaron frente a la habitación 113. No se dieron cuenta de la furgoneta oscura al otro lado de la calle grabando cada uno de sus movimientos. Se abrazaron y besaron apasionadamente, ajenos a la cámara. Carl me observó de cerca, sabiendo que quería salir corriendo y enfrentarlos. Mark, dijo en voz baja. Va a empeorar. ¿Puedes manejar esto? Me senté en una de las camas, mis labios se secaron de repente. ¿Tienes algo de beber?, pregunté. Él malinterpretó y negó con la cabeza. Toma este Valium, dijo, ofreciendo una pequeña tableta amarilla. Te ayudará a calmar los nervios.
Lo acepté y tomé un refresco de la hielera que había traído. Carl había escondido una cámara digital de alta gama en la ventilación del aire acondicionado de la habitación. Tenía todo color, un amplio rango de movimiento y un zoom de 25 aumentos para obtener imágenes detalladas. No es que Carl esperara que tales detalles fueran necesarios. Una vez que el dúo entró, las cosas se intensificaron rápidamente. Laura, como se sospechaba, no usaba ropa interior y se quitó el vestido en segundos. Brian hizo lo mismo y cayeron en la cama de apagamos las luces de nuestra habitación, y dos de los hombres de Carl colocaron dos cámaras de fibra óptica, una debajo de la puerta y otra encima. Estas diminutas cámaras, de menos de 1/4 de pulgada de diámetro, se deslizaban fácilmente a través de los huecos de las puertas. Pegaron los transmisores a la pared exterior y, en la oscuridad, los dispositivos eran casi indetectables. Para asegurarse de esto, desenroscaron la luz exterior cercana antes de regresar al interior. Los receptores ya estaban conectados a los monitores y equipos de grabación, así que nos acomodamos para mirar. Con 3 cámaras instaladas, estábamos seguros de que no nos perderíamos nada. El espectáculo fue decepcionante. Sin juegos previos, ternura o afecto. Brian simplemente se puso una goma amarilla y procedió con el acto viendo la cara de Laura. No pude decir si tenía dolor o éxtasis. Maldita sea, dije después de 1 minuto. Ese tipo no es más grande que yo. En realidad, es más pequeño. Laura me había medido varias veces cuando nos casamos por primera vez y sabía que estaba en el extremo superior del promedio. Ella solía pedir mi gran herramienta cuando hacíamos el amor, pero Brian estaba claramente en el extremo inferior del promedio, y tuvo que esforzarse mucho para darle estimulación a Laura. Su técnica era tosca. ¿Qué veía Laura en este chico? Mi orgullo se redimió un poco más tarde cuando Sherry, una de las agentes de Carl, miró mi regazo y luego los monitores de televisión. Sacudiendo la cabeza con una sonrisa. Detecté un poco de especulación en sus ojos antes de que ambos apartáramos la mirada. Ella trabajaba para mí, y no iba a mezclar negocios con placer. Pero ella era linda. Tal vez en el futuro, quién sabe, podría haber una vacante para un nuevo compañero de cama. Poco después de Left, no había nada más que ver. Brian y Laura continuarían su aventura, descansarían y comenzarían de nuevo. ¿Qué vio Laura en este chico? ¿Y por qué estaba desperdiciando 6 años de matrimonio por él? Los dos no se conocieron durante una semana, frustrándolos a ambos. Sus horarios no se alineaban. Entonces Katy le sugirió a Laura que fueran a Las Vegas a pasar el fin de semana. Los investigadores tenían mucha información sobre Katy, revelándola como una mujer rencorosa separada de su familia debido a infidelidades pasadas. En una llamada monitoreada, Katy amplió su sugerencia, le dijo a Laura que ganó 2 boletos gratis para Las Vegas y la invitó. Estaba claro que Katy tenía la intención de que fueran a Las Vegas a ligar con hombres, mencionando que compró 2 docenas de gomas. Laura estuvo de acuerdo, pero invitó a Brian, interrumpiendo los planes de Katy. Katy no estaba contenta, pero no protestó cuando escuchó que Brian se uniría. Brian tuvo que pagar a su manera, de lo que se quejó, mostrando lo barato que era. Esperando que Laura cubriera su viaje, Pete, mi abogado, planeaba citar a Katy. Sabía que Laura y Brian estaban casados y facilitó la aventura organizando el viaje a Las Vegas. Pete dudaba de que pudiera obtener dinero de ella o de que la demanda llegara lejos. Pero tenía la intención de asustarla lo suficiente como para que ella nunca considerara arruinar otro matrimonio nuevamente. Debatimos si confrontar a Laura ahora con las imágenes del motel o esperar hasta el viaje a Las Vegas. Quería terminar con el engaño de inmediato y comenzar el proceso de divorcio. Sin embargo, Pete sugirió darles más cuerda para ahorcarse. El viaje fuera del estado, con sus mentiras y engaños, sería más condenatorio, especialmente si Laura mostrara una flagrante falta de respeto por nuestros votos matrimoniales. El objetivo de Pete era atraparla claramente por encima de la línea, lo que hizo. Los investigadores se hospedaron en el mismo hotel casino que Katy, Brian y Laura.
Carl y su equipo estaban en una habitación con una línea de visión directa hacia la habitación del trío. Un soborno de $500 le dio a Laura una habitación en ese lado del edificio. Las cámaras de Carl estaban listas para capturar cualquier actividad. Las personas en edificios altos a menudo se sienten invisibles debido a la altura y la distancia que Carl había visto. En muchos casos, incluso si cerraban las persianas, el equipo de Carl tenía un dispositivo láser para capturar las vibraciones sonoras de la ventana, asegurándose de que pudieran grabar las voces con la suficiente claridad para la corte. También planeaban grabar una conversación telefónica. Iba a llamar a Laura y hacerle una última petición para que volviera. Aunque era un guión de mi abogado, esperaba que funcionara. Sentí emociones intensas cambiando entre sofocos y escalofríos. Estaba físicamente enferma, sin haber comido nada en todo el día. El equipo de Carl me dejó en casa, pero tuve una gran vista a través de las cámaras que instalaron. Un detective los había visto casi agotar a una azafata ordenando constantemente botellitas de alcohol en el avión. Ya estaban muy borrachos. Laura, dije al celular. En la webcam vi a Laura de rodillas y codos en la cama, siendo follada por Brian por detrás. Se contorsionó para alcanzar el teléfono en la mesita de noche, con Katy disfrutando de la escena. Por favor, cariño, no tengas sex con ese hombre, le supliqué. Casi me resbalé y dije su nombre. Tuve que fingir que no lo sabía. Ven a casa conmigo, nena, por favor. Podemos resolver algo. Traté de sonar persuasivo, como me había aconsejado mi abogado, para mostrarle a Laura su completa infidelidad. Laura, piensa en Elise. Piensa en lo que arruinar nuestro matrimonio le hará a ella. Es asombroso cuánto tiempo un hombre mantiene la esperanza, incluso cuando es testigo de cómo se rompe algo hermoso. Amaba a Laura y esperaba una señal, pero no había ninguna. Aún podría amarla, pero no me gustaba en ese momento. Ella afirmó mi disgusto de inmediato. Que te jodan. Laura gritó al teléfono. Te lo he dicho antes, estúpida mierda. No estoy teniendo sex con nadie. Lo he tenido con tus malditas sospechas. Negué con la cabeza ante la duplicidad. ¿Cómo podría decir eso mientras estaba desnuda junto al hombre que la follaba? Cuando colgué, me sorprendieron sus mentiras. Se acercó a sus amigos, viéndolos caer el uno sobre el otro. Pero te diré esto, cariño, finalmente dijo, podría recoger un asqueroso esta noche y llevarlo a mi habitación. ¿Cómo eso, cariño? ¿Te gustaría eso? Lo haré solo para que puedas tener razón por una vez. ¿Cómo sería eso, querida? Me quedé asombrado por su venganza. Esta era la misma mujer que quería ser retenida toda la noche hace un año, después de que falleciera su tía favorita. Conocía a Laura como una presencia suave en la cama, alguien a quien recurrir con cualquier problema y una amante dispuesta cuando nuestro bebé dormía. Laura, dije inestable. No sé qué más decir. No sé por qué estás haciendo esto. Piensa en lo que le estás haciendo a Elise, por el amor de Dios. Laura me interrumpió con otro grito estridente. Vete al infierno y llévala contigo. Ella gritó, casi incoherente. Solo la entendí porque podía ver sus labios en el monitor. Cuando llegue a casa, vamos a sacar esto. Tendrás suerte si no te dejo de vuelta, lo siento. ¿Tienes eso? Gritó cosas más incomprensibles, luego apuñaló el botón de apagado y arrojó el teléfono, que cayó entre la cama y la pared. Volvió tambaleándose a la cama, indicándole a Brian que reanudara el domingo por la mañana. Carl y su equipo desmantelaron la operación, empacaron el equipo y volaron a casa exhaustos. Teníamos más información, videos, fotos, transcripciones telefónicas y análisis financieros de los que mi abogado, Pete, podía manejar. Estaba abrumado, pero planeaba solicitar el divorcio antes del mediodía del lunes. Tendría 6 meses para revisar el material antes de que el Estado finalizara el divorcio. Tuvimos un video vívido de Brian perforando a mi esposa.
mientras gritaba maldiciones hacia mí y hacia nuestra hija después de asegurarme que ella no haría tal cosa. Esto fue capturado a través de una ventana abierta, lo que lo convierte en evidencia legítima. También incluimos imágenes de las cámaras de vigilancia de mi casa, mostrando la indiferencia de Laura por el bienestar de Elise. Un clip mostraba a Laura saliendo mientras Elise bajaba corriendo las escaleras. Otro mostraba a Laura siendo corta con Elise sin ninguna razón. Un clip incluso mostraba a Laura diciéndole a Elise que desayunara por su cuenta porque no tenía tiempo. Todo esto fue agrupado y presentado ante un juez el lunes por la mañana temprano. Ella otorgó una orden de restricción temporal, dándome plenos derechos de custodia hasta que el Tribunal de Familia pueda tomar medidas. Otra orden mantuvo a Laura alejada de la niña hasta que un juez revisara el caso. Varias otras mociones fueron concedidas casi sin cuestionamientos. Es impresionante lo que un hombre rico e influyente puede lograr rápidamente. En realidad, estaba ayudando a ese hombre, mi abogado, a hacerse aún más rico. Los lunes por la mañana eran difíciles en la firma de contabilidad. Muchos miembros del personal bebían mucho, algunos de los cuales festejaban desde el viernes por la noche hasta el domingo por la noche. La mayoría de los demás merodeaban por sus escritorios o charlaban junto a la cafetera hasta que los bebedores se juntaron. Cuando el hombre grande con un traje gris entró por el pasillo justo después del almuerzo, algunas mujeres esperanzadas lo vieron caminar por los pasillos. Pero él no mostró interés. Seguía mirando una fotografía en su mano derecha mientras miraba directamente a cada mujer. Después de una breve búsqueda, encontró a la mujer que buscaba. Él se paró frente a ella mientras ella hablaba en voz baja con un hombre alto y de aspecto distinguido de unos 40 años y un hombre más bajo y delgado que se aferraba a ella. Ella no estaba feliz por eso y seguía tratando de escabullirse. Sus ojos estaban oscuros y preocupados, obligándose a concentrarse en lo que decía su supervisor. ¿Laura Archer?, preguntó el hombre grande con voz profunda y retumbante. Se había acercado a los tres inadvertido. La mujer se volvió y asintió, claramente infeliz. Algo la perseguía y se le notaba en la cara. Ella observó cómo el hombre sacaba un sobre grueso del bolsillo interior de su abrigo. «Usted, señora», dijo con voz retumbante, «está servida». Hizo una pausa para que surtiera efecto, asegurándose de tener la atención de todos. Dejó su maletín en un escritorio cercano y comenzó a sacar documentos legales impresos en piel de cebolla y respaldados con papel azul bebé más grueso. «Esto», le dijo a Laura atónita, «es una copia de la petición de divorcio presentada esta mañana. El señor Mark Archer tiene la intención de divorciarse de usted lo antes posible». Él le entregó otro juego de papeles. «Esta, señora, es una orden judicial que le prohíbe acercarse a menos de 1000 pies de la residencia que compartía anteriormente con el señor Archer». Dejó caer otro juego de documentos en sus manos. «Esta es una orden de restricción temporal que le prohíbe contactar a la hija del señor Archer, Elise Rio Archer, de cualquier manera. No puede llamar, enviar correos electrónicos, escribir o intentar hablar con Miss Archer». «¿Está claro, señora?», él preguntó. Laura asintió aturdida, sin saber qué más hacer. La expresión de horror en su rostro ya era evidente para todos. Una gran multitud se acercaba. «El señor Archer», continuó el hombre grande, «quiere que sepa que todas sus tarjetas de crédito de cuentas conjuntas fueron canceladas hace 2 horas. Sus cuentas corrientes y de ahorro conjuntas con su ex esposo también han sido cerradas. Esto representa el 50% del importe total en las antiguas cuentas conjuntas». Levantó con desdén un cheque de caja en una esquina como si estuviera contaminado, antes de agregarlo a la pila de papeleo en manos de Laura Archer. «El señor Archer también quiere que le informe que toda su ropa y pertenencias personales están siendo empacadas y serán cargadas en un camión que ahora llegará a su antigua residencia. Sus bienes personales se almacenarán y estarán disponibles para usted cuando y donde lo desee. Puede comunicar sus deseos al abogado del señor Archer al número que aparece en esta tarjeta».
No se le permitirá ingresar a la residencia que compartía anteriormente con Mr. Archer por ningún motivo, y él quiere que le avise. Se han reemplazado todas las cerraduras y se han cambiado los códigos de seguridad en el sistema de seguridad de la residencia. El hombre grande miró a la mujer que ahora lloraba. Sin piedad, escaneó la habitación y vio al hombre delgado tratando de escapar desapercibido. Brian Collier, explotó. No tengas tanta prisa. Tomando otro sobre de su maletín, lo golpeó en la palma involuntaria de Brian Collier. Usted, señor, está servido, comentó el gran hombre. Felicitaciones, dijo. Fuiste nombrado corresponsal en el asunto de arquero contra arquero. Y sacó otra masa de papeles grapados del maletín. También es el demandado en un caso civil presentado esta mañana por Mr. Archer por interferir voluntaria y maliciosamente en el matrimonio entre Mark Archer y Laura Archer, y por tener un sórdido romance con las ex Miss Archer. Brian parecía estar a punto de desmayarse y tuvo que agarrarse a un escritorio para no caerse. Mi abogado no pensó esto. El hombre grande miró a su alrededor. Al ver al supervisor de Laura, se acercó a él para notificarle de una demanda presentada esta mañana exigiendo un reembolso a Mark Archer por no hacer cumplir las cláusulas de moralidad de la compañía con todos los contratos de empleados de nivel medio y superior. Un vicepresidente senior, consciente del problema desde el principio, también se desempeñó en las oficinas ejecutivas. Mirando desde el fondo de la habitación, no sentí casi nada. Tenía frío, mi cara congelada en aviones duros e implacables. Me quedé en silencio cerca de las puertas por donde había entrado el servidor de procesos. Ide le pagó extra para darle a mi esposa el cheque y otros documentos. No era su trabajo, estrictamente hablando. Vi la realización de cuán completamente se arruinó Shed esparcida por la cara bonita de Laura. Cuando ella se desplomó en el suelo. Me di la vuelta y me fui. A través de las grandes puertas dobles, vi a mi futura ex esposa entrar a la sala de conferencias con paneles oscuros. Me senté a la cabecera de la larga mesa junto a las ventanas. La brillante luz del sol mantuvo mi rostro en la sombra, haciendo que entrecerrara los ojos para reconocerme. Me recosté en una gran silla ejecutiva, fingiendo estar relajada, una fachada que había perfeccionado a través de la práctica. Quería verte antes de que todos los abogados se involucraran, dijo Laura vacilante. Sacó una silla a unos pasos de distancia y se sentó. Habían pasado casi 4 meses desde que perdió su trabajo y se mudó con su hermano. Su cabello castaño volvía a estar casi hasta los hombros. Ella lo había cortado cuando comenzó a trabajar en la firma de contabilidad, pensando que parecía más profesional. Estaba más delgada y se movía torpemente. Parecía que no había estado comiendo ni durmiendo bien. Ojeras ensombrecían sus ojos. Me dolía el corazón por ella, pero lo escondí detrás de la cara de mi CEO corporativo, una que generalmente reservaba para subordinados y socios comerciales. A menudo era una expresión despiadadamente implacable. «Y ahora estás aquí», dije en voz baja. Ella asintió, evitando el contacto visual. Finalmente, no tuvo más remedio que enfrentarse a mí directamente. «Mark», ella comenzó suavemente. «Quiero comenzar diciendo que lamento mucho lo que les he hecho a ti y a nuestra bebé». No dije nada. Sé que no es suficiente y no compensa todo el daño que he causado, pero son las únicas palabras que tengo, susurró. «Yo también estoy sufriendo, Mark», continuó. «No puedo entender por qué hice lo que hice, y me está volviendo loco». Cuando ella no dijo más por un tiempo, rompí el silencio. «Ruego discrepar», declaré con toda naturalidad. «No has empezado a sufrir hasta que has tenido que decirle a una niña de 3 años que su madre tal vez nunca vuelva a casa». Laura se quebró, sollozando en silencio. «Han pasado 4 meses desde que tuve que decirle eso, Laura, y ella todavía llora hasta quedarse dormida la mayoría de las noches. Solo en las últimas semanas he podido sacarle una sonrisa de vez en cuando». Hice una pausa, viendo a Laura doblarse en su silla mientras lloraba. «Ella grita y pelea con cualquiera que intente evitar que se comunique conmigo.
Si tengo que dejarla en algún lugar por mucho tiempo, dije en voz baja, está aterrorizada de que no vuelva. ¿Te imaginas ese miedo en una niña que aún no tiene 4 años? Laura, ¿puedes? Me obligué a acomodarme en mi asiento mientras Laura se estremecía con más sollozos. Ella está en una nueva guardería aquí en el campus corporativo. Le dije que tenía que construir uno para que nunca estuviera a más de unos minutos de distancia, y ella se pone histérica cuando no puede comunicarse conmigo. Vi a Laura llorar por más tiempo, pero en el lado positivo, agregué más alegremente de lo que sentí. La productividad entre los padres solteros aquí está aumentando, y casi ya se ha pagado por sí misma. No le causó ninguna impresión. Dejé crecer el silencio. ¿Por qué? Pregunté tan amablemente como pude. ¿Por qué lo hiciste, Laura? Te amé más que a la vida misma, y me arrancaste el alma. Hay un lugar grande y vacío dentro de mí ahora, Laura, y no puedo empezar a sanar hasta que sepa por qué hiciste esto. Ella sacudió la cabeza, dejando que las lágrimas corrieran por sus mejillas. Ella no se había maquillado, probablemente anticipando las lágrimas. Ella todavía era hermosa, tal vez incluso más como una mujer madura de 30 años que cuando me casé con ella. Mi corazón se rompió al verla llorar. Yo también quería derrumbarme y llorar. Había perdido a un hermano menor en un accidente automovilístico cuando era adolescente, pero hoy me sentía más miserable e igual de indefenso para arreglar las cosas. No sabía si este dolor alguna vez sanaría. No sé por qué, dijo después de una larga pausa. Creo que podría estar loco o algo así. Ella estaba callada. No puedo deshacer lo que he hecho, Mark, dijo en voz baja. No merezco tu perdón, y no lo pediré, susurró. He lastimado al único hombre que he amado tan terriblemente. Tendré que vivir con ese dolor por el resto de mi vida, y no sé qué hacer al respecto. Quiero morir. Cuando pienso en lo que le hice a nuestra dulce niña, repitiendo esa noche en mi cabeza y escuchándome gritarte que la llevaras al infierno contigo, ella rompió y miró fijamente al techo sin ver, las lágrimas fluyendo constantemente. Casi usé el control remoto a mi lado para reproducir el DVD en la esquina, sin necesitar los marcadores para encontrar la escena de ella borracha y desnuda, condenando a su hija al infierno. Parecía innecesario. Ella lo sabía lo suficientemente bien. Después de un rato, sus lágrimas disminuyeron y se detuvieron. Pensé que probablemente estaba demasiado deshidratada para llorar más. Puse el control remoto en un cajón del aparador cercano. Estoy viendo a un consejero, a un psicólogo, dijo lentamente. Estoy tratando de entender por qué destruí nuestras vidas y lastimé a tanta gente. Sus dedos se entrelazaron nerviosamente. Fui a ver a Stacey Collier, ella se aventuró. Me disculpo por lo que le hice a su familia. Ella fue amable conmigo, reflexionó Laura. No sé por qué. Miró fijamente el grano y el pesado tablero de la mesa frente a ella. Stacey me dijo que Brian siempre encontraba a una mujer donde quiera que trabajaba. Ella se acostumbró. Pero esta vez ya tuvo suficiente. Se divorcia de Brian y sigue adelante. Ha encontrado un buen hombre que ama a sus hijos, y dice que es lo mejor que le ha pasado. Sabía que Stacey Collier se estaba divorciando de su esposo y sobre el nuevo hombre en su vida. No sabía que Laura había ido a Stacey a disculparse. Eso implicaba remordimiento y voluntad de aceptar la responsabilidad de sus acciones. Algo esperanzador se agitó dentro de mí, preguntándome si podría vivir y crecer. ¿Qué te está diciendo el médico?, pregunté. Laura me miró y rápidamente volvió a la mesa. No hemos hecho ningún progreso, admitió. Ojalá pudiera decirte que lo hicimos, pero todo lo que sé es que algo sucedió cuando comencé a beber mucho. ¿Estabas aturdida, Laura?, interrumpí. Ella levantó la vista y sostuvo mi mirada por primera vez. No pude leer las emociones en su rostro. No lo sé, finalmente admitió. Tal vez la primera vez que yo. Tal vez la primera vez que tuve.
Ella dejó de tragar con fuerza. La primera vez tuve sexo con Brian. Sé que estaba muy borracho. Su cabeza volvió a caer, pero yo no estaba aturdida. A veces ni siquiera estaba borracho. Después de eso, dijo ella. Sus sollozos comenzaron de nuevo y ella visiblemente los ahogó. Ojalá tuviera esa excusa, dijo en voz baja. Pero yo no. Estoy tratando de averiguar las verdaderas razones con mi consejero. Ella dejó de hablar por un rato, reanudando solo cuando me moví en mi silla. Mark. Levanté la barbilla y levanté las cejas en cuestión. ¿Irías a verla? Ella quiere hablar contigo, pero no sobre lo que piensas. Ella solo quiere hacerte algunas preguntas para ver si puede encontrar algo que no haya podido decirle. Las palabras de Laura salieron rápidamente, tratando de entender todo antes de que comenzara a gritar. Supongo, dije simplemente. Laura me miró incrédula. ¿Te irás?, preguntó ella, con la voz llena de emoción. Me encogí de hombros. Sigo siendo tu marido, le dije sombríamente. Haré lo que pueda para ayudarte, siempre y cuando no dañe a nuestro hijo. Casi dije mi hijo, pero no lo hice. Una repentina esperanza floreció en sus ojos y se hizo más fuerte. Comencé a decir algo, cortando para hacerle darse cuenta de que no había una posibilidad real, pero me detuve. Estaba dispuesta a explorar cualquier vía que fuera lo mejor para mis hijas pequeñas. Había amado a Laura sin reservas. Todavía la amaba. El amor no es algo que puedas encender y apagar como una espita. Por el contrario, el amor no pudo conquistar la profunda sensación de traición que sentí. Estábamos en camino al divorcio, y ese era nuestro destino. Tomó 6 meses, y finalmente terminó. No impedí que mi ex esposa visitara a nuestra hija, ni durante el divorcio ni después. Laura intentó reconciliarse varias veces, pero no era lo que yo quería. La prueba fue demasiado para mí y tuve que recibir asesoramiento. Me ayudó mucho. Reduje mis horas de trabajo para estar con mi hija. Un año después, Laura dejó la ciudad y se casó con un contador. Mi hija fue parte del matrimonio. Me invitaron pero decidí no ir. Nunca volví a casarme y dediqué mi vida a mi hija.